sé que vamos, pero quiero ponerlo siempre, tenerlo acá. Gracias, Joana, por estar acá con nosotros. Bueno, Joana, no sé si ustedes veían por ahí, siempre estaba levantando la manita y preguntando, y eso es bueno. Yo siempre lo digo, no nos Sirvió, me di quedemos con las cuenta que me dudas. sirvió. No nos quedemos con las dudas. Yo siempre lo digo, no existen preguntas tontas, por muy sencilla que ustedes crean que sea la pregunta. O sea, por algo tan pequeño, por favor, háganlo, porque eso nos ayuda a avanzar. Si no, les vamos acumulando, ¿verdad? Entonces, Joana, gracias por estar acá. Ahí sí nos puede comentar un poco de su experiencia, dónde presentó, cuánto tiempo, cuántas veces, ¿verdad? Cuéntanos un poquito y cuál fue su método de estudio. Yo sé que todos aprendemos de forma diferente. Y bienvenida. Gracias, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias, profesor, por darme la oportunidad. Los extrañé ayer, sentía que me hacía falta algo. Pero bueno, feliz, presenté antier y muy nerviosa cuando llegué, muy nerviosa. Estoy en el estado de Texas, en Fort Worth, mm, y empecé a estudiar desde el 15 de enero. Este, Se culminó el primer mes estudiando con usted en la escuela. Lo vi también por YouTube. Lo había visto por YouTube y no sabía que existía la escuela. Pensé que era un profesor particular como tal. Y después en unos comentarios vi que era una escuela, busqué información y ahí me conecté. Y de verdad, más que agradecida, me di cuenta en el examen y le doy un consejo a todos mis compañeros que están acá, crean en ustedes, de verdad. No tengan miedo, no duden, porque se aprende y lo que ustedes saben acá y lo que aprendemos con el profesor queda en la mente, de verdad que queda. Estudié 2 meses y mi método de estudio que siento que me ayudó, veía su clase, la volví a ver al día siguiente y hacía 2 veces los simuladores. Por ejemplo, teníamos un simulador el jueves, ese día asistía al simulador y el domingo o el sábado también lo hacía, repitiéndome y escuchando las explicaciones. Y me di cuenta en mi examen antier que cuando leía la pregunta me hacía un feedback en la clase cuando lo conversábamos. Y la que más me impactó, que no puedo creer que lo logré, y lo aprendí en la segunda explicación que se lo dio a un compañero, el del coaseguro 80-20, el cálculo, sí sale, y lo hice en mi hojita y yo, oh my God, Y saqué eso nos toca hoy. ay, ¿qué tal? Y saqué 75, no fueron los 100 ni los 90 ni los 80, pero bueno, Pasamos, pasamos. valió la pena, de Excelente. verdad que sí. Qué bueno, Joana. De verdad, muchísimas gracias, Joana, por compartir esa experiencia. Me gusta siempre que Gracias. se comparta, o sea, es decir, yo sé que hemos a veces corrido esa mía extra, yo sé que no es fácil llegar después de trabajo o estar conectados, Sí. seguir preparándonos, pero eso es que no nos hemos detenido, eso es bueno y eso nos ayuda a ser resilientes, ¿sí? De verdad que Así que, sí. Muchas gracias, profesor. Joana, mucho éxito. Se hace la diferencia, como explica, de verdad que he estado en otras clases online nada más y con usted ahora, desde el origen hasta el final, lo entendía al pelo, como dicen. De verdad que habían cosas que no, ni sabía el por qué y aquí lo aprendí muy bien. Bueno, lo que bien se aprende, algo así, nunca se No olvida, se dice olvida, el no se refrán. olvida, ¿sí? Eso nadie Sí, nos lo puede quitar. Así que sí, muchísimas señor. gracias, Joana. Gracias por esa motivación, por esa inspiración. Gracias. Y yo sé que por ese camino vamos todos. Así que, Joana, Señor. le deseo lo mejor. Que Dios me la bendiga grandemente. Gracias. Nos vemos en la Éxito. cumbre. Los voy a Y nos vemos extrañar. en la cumbre. Sí, sí, sí. Por ahí nos vamos a Gracias. encontrar. Seguro que sí. Feliz Mucho noche. éxito. Buenas noches, Saludos. Joana. Hasta pronto. Voy a compartir nuevamente acá. Bueno, agradecemos ahí a Joana, ¿verdad? Por esa cápsula ahí de motivación. Les digo, sí se puede. Yo sé que no es fácil, como siempre lo decimos. Todos quisiéramos pasar de una u otra forma en un corto periodo de tiempo. Todos tenemos, miren, esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y yo siempre lo digo una y otra vez, lo repito, una calificación, una prueba, no determina qué tipo de agentes nosotros podamos ser, ¿sí? Después de acá viene un arduo trabajo para que pues esos resultados empiecen a llegar. Entonces, eso no determina lo que pueda hacer. Así que no desistamos. Tengo amigos, siempre lo digo, tengo amigos que se han tardado, pues yo no pasé por esa parte, ¿verdad? Pero tengo amigos que hicieron más de 10 pruebas hasta lograrlo y bueno, hoy tienen sus propias oficinas, sus propias agencias, ¿verdad? Pero no desistieron. No sabemos qué podemos lograr después de todo esto, así que no desistamos. Y bueno, ahí tiene muchos mensajes ahí, Joana. Gracias, Eduardo, Roberto Benchini.
Es el del que escribió el libro basado en la película La vida es bella. Gracias ahí por el dato, Eduardo. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Olga, tengo la manita levantada. Perdone que no la había visto. Ahí puede activar su micrófono, Olga, ya le activé por este lado. Ah, ya me bajó la manita, listo. Miren, solo para ponernos en contexto y bienvenidos también a los que se conectan por primera vez, hoy vamos a trabajar la parte de salud, justo lo que estaba mencionando Joana. Hoy vamos a ver por qué en las aplicaciones ustedes tienen, en las plataformas tienen una calculadora o les dicen que pueden tener una calculadora y para qué me va a servir la calculadora. Bueno, hoy la vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, creo que se equivocó, está bien, no hay problema. Am, entonces, hoy vamos a trabajar un poquito de eso. Ahí tienen ustedes dos chats, ¿verdad? Ustedes tienen dos chats separados donde ustedes pueden escribir, mandar sus preguntas, dudas. Si es alguna pregunta relacionada a un tema ajeno a lo que estamos viendo, con muchísimo gusto al final yo les puedo apoyar a responderlas. Nos enfocamos más en los temas que estamos viendo en clase para no desviarnos y no extendernos más en la parte de la clase. ¿Listo? También, si alguien desea hacer algún comentario por el micrófono, me puede levantar la manita que tienen en la parte de abajo de Zoom y con mucho gusto de este lado yo les activo los micrófonos. ¿Listo? Así que bueno, vamos a comenzar. Ahí, Joana, por ahí tiene una manita Profe, levantada. discúlpeme que, y así a lo mejor le ayude a mis compañeros. Me di cuenta en la prueba que me salía mucho la palabra ordinaria con los, decía seguro de vida ordinaria y se repetía mucho. Entonces ahí me hacía dudar y yo, pero ¿por qué sale ordinario? Yo nunca vi la palabra ordinaria, la vimos muy poca, pero es como una coletilla, no coletilla, no sé cómo llamarlo, ahí con el nombre de seguro de vida universal o vida algo, porque me salía muy repetida y no entendía por qué. Gracias a Dios no dudé, pero... Gracias, gracias, Joana. Recuérdense que cuando hablamos del seguro de vida ordinario, estamos hablando de, bueno, yo tengo acá una bebida, ¿no? Cuando nosotros decimos un café, yo quiero un café negro, ¿se recuerdan? Del Sí, cafecito negro. Cuando decimos yo quiero un café negro, ¿qué me van a dar? ¿Un moca? ¿Un capuchino? lo que está pidiendo. No. Pues un café negro es puro café, nada más. No tiene nada mezclado, ni azúcar, nada. ¿Sí? Ese es un café negro. Entonces, eso es lo más ordinario, lo más común, es un café simple, sencillo. Entonces, cuando hablamos de un seguro de vida ordinario, nos referimos, puede ser vida entera, puede ser a término, pero cuando dice vida ordinario se refiere a un seguro individual, pero se enfoca más en los beneficios de muerte. Entonces, eso puede ser un seguro de vida entera o a término. ¿Por qué? Porque ambos tienen beneficios de muerte. Y lo más ordinario que tiene un seguro de vida es el beneficio de muerte. Es lo más común. A eso se Claro. refiere el seguro de vida ordinario. Pero Ok, gracias. ok, claro. Y claro, y Sí, ahí me ayudó bastante lo que usted nos indicaba, las palabras claves. Entonces por ahí lo pude hacer. Pero sí, muchas gracias. excelente, Joana. Gracias ahí por el aporte y mucho éxito. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. Vamos a entrar a ver, hoy trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte, mire, la razón de ser de los seguros de salud. Yo pregunto, en mi examen segundo me pasó lo mismo. Excelente, Lady. Veamos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es o sea, con qué objetivo nosotros compramos un seguro de salud? ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿cuál es el propósito? Iris, ahí tengo la manita de Iris. A ver, prevención. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Iris. Pienso que es para tenerlo en el momento en que lo necesitemos y para sentirnos cubiertos al momento de utilizarlo a nivel de salud. Sentirnos cubiertos, ok, y utilizarlo a nivel de salud. Hay una parte fundamental ahí. Veamos. Tengo también, gracias, Iris, tengo la manita de Denis. Proteger, me dicen acá. Protegernos contra qué. Ahí Denis también puede activar su micrófono. Vamos a bajar ahí la manita. Gracias, Iris, ahí por compartirlo. Para tener una protección, me dicen por acá. Bueno, que Denis me levanta la manita. Tengo también. Buenas noches, profesor. Buenas Pienso que sea en el sentido de que cubrir los gastos de, no sé, alguna enfermedad que tenga o de alguna noches. emergencia. Gracias, Denis. Denis acaba de decir una palabra clave. Gastos. Cuando hablamos de gastos, hablamos de...
Los cheques que te llegan por cualquier emergencia que tengas. Dinero, ¿sí? O sea, Ok. dinero, gastos, miren, tiene que ver con dinero. A ver, voy a hacer otra pregunta. Gracias, Denis. Tengo la manita también de Betty por acá. Ok, buenas noches. Buenas noches, Eh, Betty. yo considero que los seguros de salud son precisamente para cubrir los gastos médicos, Ujú. sea por enfermedad, por accidente, y, y también cubren la parte, los ingresos, se pudieran cubrir los ingresos que no pueden ser obtenidos si llegase a suceder un accidente que te limita a trabajar. Gracias, Betty. Miren, la respuesta de todo, es justo lo que acaba de decir Betty, lo que dijo Denis, ¿verdad? O sea, todo lo que me han puesto acá por el chat, todo se resume en algo. A ver, cuando ustedes compran un seguro de salud, ¿qué es lo primero que buscan? Cuando compran un seguro de salud, ¿qué es lo primero que ven? O lo que preguntan como clientes. ¿Qué ¿Qué me cubre? incluye? ¿Qué cubre? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Sí o no? Sí, ¿Verdad? Eso es lo primerito que nosotros preguntamos. O sea, es decir, ¿qué cubre y cuánto me va a costar? Eso es la razón de ser de un seguro. Vamos a cerrar por acá, ¿sí? Esa es la razón de ser de los seguros de salud. Es decir, cuando hablamos, miren, cuando hablamos de un seguro de salud, su objetivo es proteger contra problemas médicos, problemas de salud y problemas de accidentes. O sea, son las dos líneas y eso tiene que ver el IPA. Vamos a ver un poquito de eso y esa es la razón de ser de un seguro de salud. Es decir, que es la parte más importante de un contrato, saber qué me cubre y hasta dónde. Eso se llama gastos médicos, que es donde vamos a ver hoy. Y vienen bastantes preguntitas sobre este tema. Vamos a sacar el lapicito acá y vamos a subrayar algunos datos interesantes. Dice aquí, el seguro de salud se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brinda, aquí, ¿verdad? Esta palabra me la mencionaron. Protección. ¿Contra qué? Contra consecuencias financieras. Enfermarse aquí en Estados Unidos o ir al hospital es costoso, ¿verdad? Yo tengo el ejemplo de un familiar que moviendo unos muebles se le cayó un mueble en la mano, le re- hizo una herida, le reventó la mano, ¿verdad? Y tuvo que ir al hospital. Él no vive acá en Estados Unidos, sino que viaja constantemente y venía de viaje y por ayudar se reventó la mano, va al hospital y le dieron su facturita. Miren, le pusieron 8 puntos en la mano y la factura fue poco más de $8,000. Es decir, que a $1,000 le salió cada punto, ¿sí? Entonces, eso fue ya hace algunos años atrás y por la inflación, pues todo eso va más caro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección, es contra consecuencias financieras que puede venir de dos áreas. Puede venir por una enfermedad o por accidentes. ¿Quién regula esto? La ley IPA, ¿sí? Esta es una ley y lo que hace la ley IPA, ojo, ¿qué es lo que regula? No regula, no tiene nada que ver con vida. IPA regula toda la industria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una póliza de salud, los reclamos solo van a llegar de dos formas, o por una enfermedad, por problemas de salud, o por accidente. Punto. O sea, es decir, o tengo una preexistencia, un problema, una enfermedad que me surgió, no sé, o tuve un accidente y esas son las dos formas de ir allá. Entonces puede ser por lesiones o discapacidad, pero bueno, la discapacidad ya vamos a ir viendo un poquito de eso. Sin embargo, la discapacidad pertenece a los seguros de salud. Entonces, los dos peligros que están cubiertos en el seguro de salud son accidentes y enfermedades, según la ley IPA. Distintas categorías. Entonces dice aquí, el seguro de gastos, palabra clave, médicos, brinda protección financiera. Dice aquí que significa, miren, es que esta es una ley, son siglas en inglés, ¿sí? Pero no recuerdo ahorita el desglose de la ley IPA, se lo puedo verificar. Esta es una ley. ¿Y qué es lo que hace la ley? Es regular, ¿sí? Entonces, cuando la ley IPA lo que hace es clasificar. ¿Por qué? Porque las condiciones, los términos en las pólizas de salud no son las mismas cuando el reclamo viene por accidente o cuando viene por enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso ahí es donde se regula, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede? Miren, el seguro de gastos médicos, gracias Jacqueline ahí por la pregunta y ahorita lo vamos a verificar. Brinda protección financiera contra el costo de la atención médica reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos llamados planes de reembolso. ¿Qué es un plan de reembolso? Miren, pagos directos pueden ser pagos directos o pueden ser planes de reembolso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Esta ley abarca todas las consecuencias financieras, o sea, específicamente consecuencias, pero tiene que ver no con consecuencias financieras, la ley IPA, sino esto tiene que ver con la estructura, con los reclamos, con las condiciones de los contratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una preexistencia, un problema de salud, a un accidente. ¿Quién regula todo esto? La ley IPA, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona por un accidente no tiene que pasar por una presidencia, no tiene que pasar por periodos de espera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un accidente. Entonces, eso es algo fortuito. Entonces, eso es lo que lo regula en la industria de salud, ¿sí? Cuando hablamos planes de reembolso, el pago puede ser directo del médico a la aseguradora o el asegurado puede venir, cobrar, es decir, pagar la factura y luego reclamar el reembolso a la aseguradora. Eso se llaman planes de reembolso. Entonces aquí dice el ejemplo del seguro de gastos médicos son seguros complementarios como Medicare, ¿verdad? Recuérdense que estos seguros complementarios son conocidos como los Medigap, no es el tema ahorita y lo vamos a ver más adelantito, y seguros de cuidado a largo plazo. Gracias, María. Aquí me lo pone, gracias por el recordatorio. IPA, la ley de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos. Portabilidad y responsabilidad. Gracias. Específicamente lo que tiene que ver la ley IPA, ¿verdad? Ahí por el recordatorio hay siglas, como siempre les digo, ayúdenme. Hay cositas que a veces paso por alto y ahí me ayudan para recordarlas. Que me había preguntado, creo que Jacqueline por ahí, ¿sí? Es la ley de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos y eso es lo que hace. Es decir, que regula, es una ley federal, ¿correcto? Y lo que hace es regular, o sea, para que las aseguradoras no se nieguen cuando tienen que dar cobertura. Entonces, porque el seguro de salud no es lo mismo que un seguro de vida. Un seguro de vida, pues bueno, tiene beneficios, intereses, todo, pero el riesgo de una aseguradora con un seguro de vida es el valor nominal y es un beneficio de muerte. Cuando la persona muere, pues solo muere una vez. En cambio, los reclamos de salud son todo el tiempo, son constantes. Por eso, por los mismos riesgos, la aseguradora, a las aseguradoras, los contratos de salud son anuales. ¿Por qué? Porque las pólizas cuando se renuevan no se pueden cambiar, sigue siendo la misma póliza, pero como hay riesgos, como hay uso, lo que va a hacer la aseguradora es que normalmente va a aumentar la prima. ¿Qué pasa si yo tengo un seguro de auto y choqué 10 veces en el año? Ojo que yo conozco una persona que chocó 10 veces en un año. Imagínense la renovación al año siguiente, el incremento tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque es riesgoso, ¿sí? Es más costosa. Entonces, de esa forma, los seguros de salud, las aseguradoras se cuidan. La discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, ¿verdad? Ahorita estamos viendo generalidades acá con esta parte. Discapacidad, ¿qué es lo que hace? Gracias, Joana, por todo. Que tenga muy buena noche. Estamos en contacto. Gracias ahí por despedirse. ¿Sí? Aprobada en el 96, protege la privacidad y la seguridad de la información médica de las personas. Gracias, Mayra. Pagar sueldos. Discapacidad lo que hace es pagar salarios. El seguro por discapacidad no tiene que ver con gastos médicos. El seguro por discapacidad lo que hace es salarios, ¿verdad? Sueldos. Gracias, Estrella. Dice aquí, también encontramos los seguros de muerte accidental y desmembramiento. Ojo, esto es más conocido como una póliza ADD. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco también. Estas pólizas pagan una compensación también económica. Estos vienen siendo gap. Esta se utiliza mucho en las pólizas de vida como un complemento, como un gap. Pero para poder agregar este gap en una póliza de vida, yo necesito tener la licencia de salud, porque esto pertenece a las licencias de salud. ¿Cómo paga esto? Esta póliza solo paga por muerte accidental y desmembramiento. ¿Qué significa eso? Que quizás si la persona tuvo un accidente, no murió, pero pierde un brazo, el seguro le va a pagar una compensación económica, ¿sí? Si pierde un dedo,
le va a pagar una compensación económica menor. Todo va a ser porcentual, ¿verdad? Puede pagar el 25, 50 o el 100%. Si muere, obviamente, pues le va a pagar, pero la muerte tiene que surgir de un accidente. Por ahí ustedes podrían ver alguna pregunta que dice si un asegurado tiene un infarto cuando va conduciendo y a raíz del infarto tiene un accidente y muere, ¿la póliza IDD le paga? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No le paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la causa del accidente fue un problema médico. No fue un accidente, no fue algo fortuito, lo provocó sus problemas de salud y por lo tanto la ADD no le paga. El accidente tiene que ser algo fortuito, ¿verdad? Y es así como le va a pagar. A ver, hago otra pregunta. Si una persona pierde los ojos en un accidente, ¿le paga o no le paga? Correcto. Sí le paga. Gracias. Ahí, eso me alegra porque ahí me dejaron venir todos los sí, ¿verdad? Sí le paga. Entonces, ¿por qué? Porque no importa, recuérdense, cuando hablamos de Lady D, sí y solo si va a pagar, si el reclamo es por accidente. De lo contrario, no va a pagar, ¿verdad? Y luego tenemos coberturas provisionales. Las coberturas provisionales son las temporales. Cuando una persona le dice, por ahí viene una preguntita, quizá alguno lo ha visto, cuando una persona está buscando un seguro que le provea cobertura mientras toma un nuevo trabajo, ¿sí? Mientras toma un nuevo trabajo, quiere protegerse. ¿Qué tipo de póliza le recomendaríamos mientras está entre trabajo y trabajo? Una póliza temporal, una póliza provisional o también se puede conocer como una póliza a corto plazo. Y cuando hablamos de una póliza de corto plazo, nos referimos, a ver, las pólizas de salud tienen un plazo. ¿Cuánto es ese plazo? Ayúdeme. Las pólizas de salud son de un plazo, Yuri-san, perdón, aquí tengo su manita también levantada, ahí me la puede activar, ¿sí? Ahí puede activar su micrófono. Un año, Mm, un gracias. año. Ujú. Ajá. Yuri-san, dígame, perdón, ahí Sí, creo. ya, pero fue un año. Ok, ok, gracias, Yuri-san. Ujú, ujú. Entonces, las pólizas de salud son por un año. Entonces, cuando hablamos de una póliza provisional o de corto plazo, tiene que ser menor al año. Entonces, cuando hablamos provisional o temporal, quiere decir que es una póliza que puede ir desde 3 meses hasta un máximo de 12 meses. Ojo, desde 3 hasta 12 meses. Y la póliza, esa se conoce como una póliza cancelable, una póliza desechable. Si yo uso un plato desechable, lo lavo y lo vuelvo a usar, no creo, ¿sí? O sea, un desechable es lo uso y lo desecho. Las pólizas temporales son así. Yo las uso por un periodo de tiempo, pero son pólizas cancelables que se utilizan, vencen y se desechan, ¿verdad? Entonces esas son pólizas que son menores a un año, ¿ok? Veamos aquí, las pólizas de salud también cubren una necesidad para empresas. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de las empresas o los seguros grupales. Pero cuando hablamos de necesidades comerciales, a ver, si un empleado tiene un seguro de salud, ¿verdad? Y tiene alguna necesidad, pues el seguro le va a cubrir, sea un accidente, una lesión, una incapacidad, pues el seguro le va a cubrir. Ahora, ¿qué pasa con los planes de continuación del negocio? Si el dueño de una empresa queda discapacitado, a ver, si un empleado tiene un seguro grupal y queda discapacitado, ¿el seguro qué va a hacer? ¿Le paga la empresa o le paga el empleado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Al empleado, gracias. Al empleado. Ahora, si el propietario de la empresa, el dueño de la empresa, queda discapacitado, ¿el seguro le paga al dueño o a la empresa? a la empresa, A la empresa, pero ¿qué va a pagar? Dice aquí en el examen me salió que como productor limitado podemos vender y entre las opciones salía accidentes escolares.
¿Tendrá que ver con esta póliza temporal? No, no, no. Ese, accidentes temporales eso tiene que ver con grupos, ¿verdad? Son otro tipo de pólizas. Tiene que ver con las grupales. ¿Ok? No, no aplica con este tipo de seguros. A gastos administrativos, correcto, Ángel. Gracias, Ángel. Miren, cuando hablamos de continuación del negocio, este tipo de seguro lo que hace, aquí se los voy a mostrar, creo que lo tenemos en la siguiente slide. ¿Qué es lo que cubre? Miren, cuando hablamos de los planes de negocio, continuación comercial, ¿en qué consiste? Continuación comercial, como su nombre lo dice, va a pagar, dice aquí, una forma, se vende de forma individual a profesionales de la práctica privada, propietarios de empresas, socios o en ocasiones empresas cercanas. El seguro de gastos generales comerciales está diseñado para reembolsar a una empresa los gastos generales en caso de que el propietario de una empresa quede discapacitado. Entonces, cuando hablamos de un plan, vamos a poner, por ahí viene esa foto, ¿verdad? Que un arquitecto está preocupado por que si queda discapacitado, ¿quién va a seguir manteniendo la empresa? Él es dueño de una empresa y ¿quién la va a seguir manteniendo? Entonces, ¿qué tipo de seguro le podemos recomendar? Un plan de continuación comercial. ¿Qué es lo que hace el plan de continuación comercial? Un plan de continuación comercial lo que hace es ayudar a la operación diaria de la empresa, es decir, para que continúe. Dicho de otro modo, lo que hace este plan es que paga el alquiler o la hipoteca, paga los servicios públicos, teléfono, equipo de arrendamiento, salarios, empleados, etcétera. Pero no incluye ninguna compensación para el propietario. El propietario no recibe nada. El seguro es exclusivamente para mantener la operación diaria de la empresa, pero el seguro no le paga al propietario, ¿sí? Esos son seguros comerciales, son gastos administrativos. Dice aquí seguro comercial para pagar gastos, no al propietario, es correcto, ¿ok? Entonces, vamos a seguir acá. Cuando hablamos de proveedores de seguros comerciales, ok, aquí voy a hacer una pausa. Vean. Aquí podemos encontrar dos proveedores de seguros. Quiero hacer una pregunta. El gobierno, es una pregunta que he hecho varias veces. ¿El gobierno provee seguros o servicios? A ver, miren que me han mandado uno y uno, uno y uno, uno y uno. Seguros, servicios, seguros, servicios, seguros, servicios. Ahí sigue, vamos a ver, seguros, seguros, muy bien. Por ahí me siguen mandando todavía servicios. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se llama ese numerito que utilizan para pagar impuestos? ¿Cómo se llama? Por ahí Cari me había levantado la manita y ya no la vi. A ver. Seguro social. Ay, ¿por qué se llama seguro? Porque el gobierno, Social Security, ok. Porque el gobierno no tiene hospitales como en nuestros países. En nuestros países de Latinoamérica, ustedes van a encontrar los hospitales del gobierno, hospitales públicos, ¿verdad? Etcétera. Y van aquí no existe, dígame, ¿dónde hay un seguro del gobierno? Perdón, un hospital del gobierno. No hay. Toda la industria aquí en Estados Unidos, ahora ustedes se dan cuenta por qué el sector de seguros en Estados Unidos es tan fuerte económicamente. ¿Por qué podemos crecer mucho en esta industria? Porque para todo necesitamos seguros, ¿sí? El gobierno es un asegurador. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Mira, yo no tengo hospitales. Yo te voy a dar un seguro básico. El gobierno da coberturas básicas. ¿Qué hace el gobierno? Mira, busca dónde vas, ve a donde tú quieras y que me manden la factura. Yo pago. Eso es lo que hace una aseguradora. Las aseguradoras lo que hacen es pagar. No importa dónde vayamos, la aseguradora va a pagar. Eso hace la aseguradora. El gobierno es un asegurador, provee seguros, no servicios. Si fuesen servicios, tuviéramos hospitales del gobierno federal, hospital del gobierno estatal. No existen. ¿Por qué? Porque son privados. Estamos en un país capitalista. Entonces,
Viene el gobierno y dice, yo voy a pagar, peléense por el servicio para que mantengan una buena calidad, que gane el mejor, ¿verdad? El que provea mejor servicio, pues bueno, pero yo lo que voy a hacer es pagar. Entonces, hay una diferencia entre ser un proveedor de seguros y un proveedor de servicios. Un proveedor de seguros comerciales son empresas privadas. Voy a subrayar acá. La compañía de seguros comerciales funciona según el enfoque de reembolso. El derecho de asignación incorporado en la mayoría de las pólizas de salud comercial permite a los propietarios de póliza asignar los pagos de beneficios a las aseguradoras directamente, ¿verdad? Estos son planes incorporados de asignación, ¿verdad? El derecho de asignación incorporada. Ay, se me fue acá el lápiz. Dice aquí, págalos a la aseguradora directamente y al proveedor de atención médica, lo que alivia al dueño de tener que pagar primero. Entonces, ustedes van a un médico, ¿qué pasa? Ustedes van a un médico y el médico se encarga de cobrar, mandarle la factura directamente a la aseguradora, ¿sí? Entonces, ese es un seguro. Ahora, ¿quién es un proveedor de servicios? Un proveedor de servicios voy a poner el ejemplo acá. Vamos a suponer que este se llama Hospital ah, bueno, el hospital A, ¿verdad? Este es un hospital A, hospital A. Y aquí al hospital, tenemos al hospital B. Son dos hospitales diferentes. El asegurado está pagando una mensualidad, vamos a suponer, de $150 en este hospital. Está pagando acá y paga acá. Estos hospitales son proveedores de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que pagan una mensualidad a cambio de servicios. Eso quiere decir que cualquier reclamo, cualquier cosa, ¿a dónde tiene que ir él? Al hospital A. Pero él de repente tiene un accidente y lo llevan de emergencia al hospital B. ¿Será que el hospital A va a pagar las facturas al hospital B? No, No, no lo va a pagar. ¿Por qué? Porque son proveedores de servicios. Yo pago aquí para que ellos me den un servicio, pero ellos no van a venir y pagar facturas de otro lado. ¿Por qué? Porque ellos no pagan facturas, ellos proveen servicios. El gobierno es un asegurador, paga facturas. El gobierno no es un proveedor de servicios, ellos no dan un servicio, ellos pagan facturas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos acá los seguros comerciales, que es con las aseguradoras que nosotros trabajamos, y luego tenemos los proveedores de servicio que proveen servicios a cambio de sus primas. Entonces aquí tenemos uno de los más conocidos, ahí es donde entran los Blue, ¿verdad? Algunas preguntitas vienen por ahí de los Blue, parece como Cruz Azul, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué son los Blue? Los Blue son proveedores, veamos, los Blue son proveedores de servicios. ¿Por qué? Porque los Blue tienen una red de proveedores. Sin embargo, cuando yo tengo un Blue, solo puedo ir a los proveedores que están dentro de los Blue, dentro de la red, y no es como que vea donde quieras y me trae la factura. No, tengo que ir con alguno de la red. Dice aquí, los Blue son las aseguradoras de salud dominantes en los Estados Unidos y los planes nacionales de los Blue están afiliadas libremente a través de asociaciones nacionales. Los Blue pero se administran de manera independiente. Los Blue brindan la mayoría de sus beneficios por servicio en lugar de reembolsarlos, ¿ok? Tienen listas de afiliaciones, correcto. ¿Sí? Aquí lo menciona. Esto significa que la aseguradora paga directamente al propietario médico que se le brinda al, palabra clave, suscriptor. Entonces, ¿qué pasa? Los Blue, cuando nosotros adquirimos un Blue, estamos comprando una suscripción. Yo pago una mensualidad y ellos nos dan un servicio dentro de la red, ¿verdad? De los que están afiliados. Entonces, como proveedor participante, los médicos y hospitales acuerdan contractualmente los costos, ¿verdad? Por servicios brindados. Los miembros de los Blue son conocidos como suscriptores. Yo tengo una suscripción de Netflix. Ah, ok. ¿Qué es una suscripción? Bueno, estoy pagando mensualmente
a cambio de un servicio, ¿sí? Eso es una suscripción. Entonces yo no, sin, a Costco, yo tengo una suscripción de un Costco, pero de repente, ay, me queda un Sam's en el camino, mire, voy a usar aquí la tarjeta de Costco, ¿puedo hacerlo o no? No, no puedo usar una tarjeta de Costco en un Sam's. ¿Por qué? Porque son proveedores diferentes, porque ellos no venden seguros. Un seguro no importa dónde vaya, va a pagar la factura. Un suscriptor solo me recibe dentro de los que estén afiliados, dentro de la red. Los Blue se llaman planes prepago. ¿Por qué? Porque se pagan por anticipado. Porque los suscriptores pagan una tarifa fija, generalmente cada mes, por los servicios dentro del plan cubierto, ¿verdad? La mayoría de las organizaciones Blue operan como organizaciones sin fines de lucro. Entonces, los Blue son proveedores de servicios, no son en sí aseguradoras. Dice aquí, ellos son proveedores sin ánimo de lucro. Sí, correcto, ¿sí? A los Blue son organizaciones sin fines de lucro. Yurisan, tengo la manita levantada. Y tengo mi médico y solo puedo ir con él, no puedo ir con cualquiera. Si yo voy a otro lado, mi médico de cabecera me debe de referir, ¿verdad? Entonces es como el HMO. ¿Por qué? Porque el HMO, ahí, por ahí van a encontrar esa preguntita. La Organización de Mantenimiento de la Salud comúnmente tiene un pago, a veces dice pago de capitación mensual o pago de una mensualidad, una cuota que se paga mes a mes. Esos son regularmente las suscripciones, ¿verdad? Hoy en día nosotros encontramos que la mayoría de aseguradoras te ofrecen planes de cuidados ambulatorios. ¿Cuál es el objetivo de un servicio ambulatorio? ¿Cuál es el propósito? A ver. Por ahí me pusieron reducir los costos. Sí, reducir los costos ¿para quién? Para la aseguradora y para el asegurado. Entonces, para ambos. Los servicios ambulatorios son express. Yo salgo temprano y le digo, ya regreso, me voy a ir a operar al hospital, ¿verdad? O sea, voy, recibo el servicio, pero te recuperas en tu casa. ¿Por qué? Porque así bajamos los costos, tanto para ti como para mí. Entonces, esos son los servicios ambulatorios, ¿verdad? Diseñados para cirugías express, ¿verdad? Ambulatorias, exámenes físicos, vacunas, etcétera. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí vamos a ver un poco de los gastos médicos y aquí vamos a entrar a la parte central de esta clase, este tema, que este es un tema relativamente corto, pero que trae bastantes preguntitas de examen. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos es la razón de ser. ¿Qué me cubrí y cuánto tengo que pagar? Bueno, eso tiene que ver con gastos. ¿Por qué? Porque los seguros lo que hacen es pagar, ¿verdad? Eso es lo que hace una aseguradora, pagar. Entonces, ¿qué me cubre? Veamos, paga facturas. El seguro de gastos médicos brinda protección financiera. ¿Contra qué? Contra el costo de atención médica por accidentes y enfermedades. Si ustedes ven, cualquier reclamo que nosotros hagamos, cualquiera, solo aplica a estos dos, accidentes y enfermedades, ¿sí? Se puede proporcionar cobertura para atención, ojo, hospitalaria, cobertura para servicios médicos y para gastos quirúrgicos. Ojo, pueden ser servicios de diagnóstico, laboratorio, medicamentos, enfermería y otros procedimientos, pero normalmente son estos tres. Y todas las pólizas de salud se emiten por término de un año. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? Diciembre. Ahí ya no me, ahí escribí mal la palabra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, miren, de gastos médicos, y aquí es donde viene una buena porción del examen. Esto tiene que ver con gastos médicos básicos. Los gastos médicos básicos
están divididos en tres áreas: hospitalarios, hospital, médico y quirúrgico. Uno, dos, tres. ¿Por qué se dividen en tres categorías? Ah, bueno, ¿será que una consulta médica me va a salir al mismo costo que una cirugía? No. El hecho que yo quede hospitalizado no quiere decir que obligatoriamente tenga que visitar el quirófano. No. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos básicos, es porque nos da una cobertura básica. El gobierno, como asegurador, ojo, nos provee beneficios básicos. Todas las pólizas del gobierno son básicas. Medicaid, Medicare, Tricare, ¿verdad? Esas son pólizas de salud del gobierno. Entonces, cada uno de estos tiene un techo diferente, pero siguen siendo pólizas básicas. Ah, pero ¿qué pasa si la factura es muy alta? Arriba de este tenemos los gastos mayores, ¿sí? Gastos mayores. Dice aquí, estos son como pólizas complementarias, correcto, María, ¿sí? Recuérdense que cuando hablamos pólizas complementarias, bueno, pólizas complementarias lo encontramos aquí, gastos médicos. Es decir, todos estos tres, uno, dos, tres, estos tres son tiene que ver con gastos médicos general, regularmente en la parte básica. Cuando hablamos de los complementarios, nos referimos a gastos mayores, ¿sí? Gastos mayores. Ahí vamos a encontrar dos palabritas que van de la mano con los gastos mayores. Por ahí me lo pusieron en el chat. Uno es el deducible y otro es el coaseguro. ¿Sí? Cada vez que nosotros veamos esto, sí o sí tiene que ver con gastos mayores. Entonces, las pólizas o los gastos médicos se dividen en estas tres, pero siguen siendo coberturas básicas, a menos que yo le agregue una póliza de gastos mayores. Yo sé que van a haber preguntas ahorita sobre estos temas, pero ya los vamos a profundizar. ¿Coaseguro es igual a copago? Sí, es lo mismo en temas de traducción. Sin embargo, copago puede tener un doble juego en temas de seguros de salud, dependiendo de las traducciones. Pero técnicamente, copago, coaseguro se refiere a lo mismo, pero copago, según el contexto, puede referirse a un pago único que uno hace en una póliza básica. Ya voy a explicar eso más adelantito, ¿verdad? Para no confundirlos ahorita. Pero las pólizas de gastos médicos tiene básicos y mayores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a analizarlo. Veamos aquí, miren. Vamos a sacar el lapicito. Hablemos un poquito de los gastos médicos, ¿verdad? Pero son gastos médicos básicos. Entonces, el seguro básico de gastos médicos a veces se denomina primer seguro de gastos mayores. Sí o sí, si yo tengo una casa de dos niveles, a ver, si yo tengo una casa de dos niveles, sí o sí tengo que tener por lo menos un primer nivel. Bueno, si yo tengo casa de dos niveles, tengo que tener por lo menos el primer nivel. Entonces, si yo tengo una póliza de gastos mayores, tengo que tener de por sí. No puedo tener una póliza de gastos mayores sin una básica. No se puede. ¿Puedo tener una básica sin gastos mayores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo tener una póliza de gastos básicos sin tener una póliza de gastos mayores? Sí, Sí. ¿Puedo tener una póliza de gastos mayores sin tener una básica? No, no se puede. ¿Por qué? Porque si yo compro una casa de dos niveles, ¿verdad? Hay casas que son en volumetría, ¿verdad? Dependiendo, van para abajo, van para arriba, pero siempre tienen un primer, segundo y tercer nivel. Pero la casa no puede estar suspendida en el aire solo porque sí. Necesita tener primero un primer nivel para ir al segundo nivel.
Cuando hablamos de gastos médicos básicos y mayores, siempre tenemos que pasar por el primer nivel. Cada vez que usamos la póliza básica, eso se denomina primer seguro de dólar. Es decir, que cualquier reclamo, cada vez que yo use mi póliza, si yo tengo las dos, siempre se va a usar primero La básica. la básica. Correcto, ¿verdad? Dice aquí, coaseguro es para gastos mayores, solo emergencias. Ya voy a explicar con el tema de coaseguro. Sí, ahí me han estado preguntando por el coaseguro. Ahorita lo vamos a ver. No hemos llegado a esa parte. Y es que vean, cuando dijimos coaseguro o deducible, eso va de la mano con ¿qué? Gastos mayores. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de las básicas. Y en una póliza básica no existe coaseguro, no existe deducible. ¿Por qué? Porque son gastos básicos. Ojo, cada vez, no importa la pregunta, cada vez que ustedes vean copago, coaseguro, ¿verdad? O deducible en una póliza, está hablando de gastos mayores. ¿Sí? El copay. Ahorita vamos a hablar un poquito del copay por acá. A diferencia del seguro de gastos médicos mayores, mire lo que dice aquí, que proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar deducible. ¿Por qué? Porque son básicos y el deducible va de la mano con gastos mayores. Dice aquí, las pólizas de gasto médico básica clasifican sus coberturas de acuerdo a las categorías generales de atención médica. ¿Cómo? Y aquí se mencionan las tres que vimos. Uno, hospital. Dos, quirúrgico, ¿verdad? Y tres, gastos médicos, que son los no quirúrgicos. Dice acá, el coaseguro es un porcentaje de gastos médicos que el asegurado debe pagar compartiendo costos con la aseguradora. Correcto, se comparten costos con la aseguradora y sí es un porcentaje que debe de pagar. Ya vamos a hablar de esa parte cuando ahorita que lleguemos a la póliza de gastos mayores, ¿ok? Ahorita no lo vemos acá porque estamos hablando de una cobertura básica. Solo las pólizas de gastos mayores tienen coaseguro o deducible. El seguro de gastos médicos básico, generalmente tiene límites de beneficios. Miren lo que dice aquí, tiene límites de beneficios más bajos que los reales, que los de un seguro médico principal. Esta es una palabra clave. Cada vez que nosotros veamos médico principal o póliza principal, porque ustedes pueden encontrar en el examen que a veces dice póliza principal, eso se refiere a gastos mayores. Y tiene un seguro principal, gastos mayores. ¿Sí? Esa es una palabra clave. Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los reales incurridos. Una tarifa particular, y ahí viene la preguntita que me han puesto algunos, ¿verdad? María me puso por acá y gracias por el aporte. Sobre el copay me puso acá. ¿Qué pasa? Miren, una tarifa particular cobrada por un médico o profesional de salud se denomina gasto habitual y razonable. El monto del pago del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza. Hay pólizas, si ustedes, quizá alguno de ustedes tiene alguna póliza, que normalmente cada vez que van al médico tienen que pagar $40, $60, ¿sí? Hay, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso se le llama copago también. Por eso les digo, el término copago tiene un doble juego, pero es tema de traducción. A veces a veces viene el copago dentro de los gastos mayores. Por eso es importante tener el contexto, ¿verdad? Pero ustedes lo van a encontrar más relacionado a gastos mayores. Pero el famoso copay, ¿qué es el copay? Es ese pago fijo que cada vez que voy con el médico tengo que pagar. Correcto. Y el copay es de gastos básicos, ¿sí? Gracias, Ángel. El copay es de gastos básicos. ¿Listo? El monto del pago del reclamo se basará en los términos de la póliza. Ahora veamos aquí. Veamos la póliza de gastos de hospital, ¿verdad? Dijimos que las pólizas médicas se dividen en tres: hospitalarios, quirúrgicos y médicos, que son los no quirúrgicos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un techo diferente. No pueden tener lo mismo. ¿Por qué? Porque los costos son diferentes. Cuando hablamos de los gastos hospitalarios que cubre, voy a ponerlo por acá. Miren, gastos hospitalarios. El hecho que yo esté hospitalizado, pregunto, a mí me hospitalizaron. Es que tienes que irte a quirófano. Sí o sí, es que si estás hospitalizado te tienes que ir a quirófano. Si no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Será que es obligatorio pasar por el quirófano cuando estoy hospitalizado? No.
¿verdad? O sea, yo puedo pasar una noche, 2 noches, dependiendo de lo que puedo pasar días, pero una cosa es la hospitalización y otra cosa es la cirugía o, ¿verdad? Que tenga que ir al quirófano, que me tengan que operar. Entonces, cuando hablamos de los gastos médicos son no quirúrgicos, no hospitalarios. Los hospitalarios, ¿qué es un gasto hospitalario? Dice que estos se pagan mensualmente como suscripciones. No, estos son seguros que todas las pólizas de salud, todas las pólizas de salud se dividen en esas tres categorías. ¿Por qué? Porque como ustedes me decían al inicio, ¿qué es lo que preguntan cuando van a comprar un seguro? ¿Qué cubre? ¿Cuánto me cuesta? Ay, mi póliza cubre hasta $100,000. Sí, ese es el límite de la póliza, pero ¿será que son $100,000 en puros gastos, en puras consultas médicas? No, es que cada una de estas tres que mencionamos, cada una tiene un techo diferente. Ahora, ¿qué pagan los gastos hospitalarios? Miren, ¿qué cubre los gastos de hospital? ¿Verdad? Esto se conoce como gastos de hospital. Cubre la habitación, el alojamiento en el hospital, gastos diversos del hospital como laboratorios, rayos X, ¿verdad? Medicamentos, el uso del quirófano si está dentro del mismo hospital y los suministros. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital. ¿Qué dice aquí? No hay deducible. ¿Por qué? Porque sigue siendo una póliza básica de gastos de hospital y el límite de alojamiento y comida se establece en un monto específico en dólares por día hasta un número máximo de días. Todo eso se pacta en la póliza. Los beneficios de habitación, pensión del hospital cubre los gastos de ocupación de la cama, atención de enfermería, comida o alimentos, bebidas y artículos de higiene personal. Y vienen esas preguntas de examen. Una póliza de gastos hospitalarios que cubre la cama, la habitación, ¿verdad? Pero siguen siendo gastos básicos. ¿O cuál de los siguientes cubre la habitación, la comida y los artículos de higiene personal en un hospital? Y dentro de las opciones ustedes tienen gastos de hospital. Eso es lo que paga. Dice aquí, si tiene la presión descontrolada, lo dejan en el hospital hasta que sea controlada la presión. Ok. Si pasó la noche en el hospital, ¿cuál le va a pagar? ¿Los gastos médicos, hospitalarios o quirúrgicos? Pues, Hospitalarios. hospitalarios. ¿Por qué? Porque pasó la noche. O sea, es decir, en pocas palabras, los gastos hospitalarios se encargan de cubrir la pensión. Es como un hotel, ¿verdad? Está hospitalizado ahí mientras esté, ahí tiene cuidados y todo. ¿Y quién controla eso? Los gastos hospitalarios. Dice aquí, no estamos hablando de este tema de Medicare, pero en este caso podemos igualarlo con la parte A y la parte B. Casi. ¿Sí? Porque la parte A tiene que ver con servicios hospitalarios y la parte B tiene que ver con servicios médicos, ¿verdad? Solo que ahí se clasifican en estas dos categorías. Acá son tres en las pólizas privadas. ¿Por qué? Porque está el quirúrgico. El quirúrgico está totalmente independiente y eso está basado en el UCR, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, si los gastos de alojamiento y demás se pasan de los que cubre los gastos de hospital, tendría que pedir a gastos mayores. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Qué pasa cuando hay un excedente? Aquí se menciona un dato interesante y ojo, es pregunta de examen. La revisión concurrente. ¿Qué es la revisión concurrente? Es un método de revisión de utilización que se lleva a cabo en el sitio cuando el paciente está confinado en un hospital. Entonces, a ver, ¿cuál de las siguientes se encarga de medir la duración de una persona en el hospital? ¿Qué es lo que se encarga de ver cuánto tiempo la persona pasa en el hospital? Ustedes han dado cuenta que cuando alguien está en el hospital, el que siempre está pendiente son los enfermeros o las enfermeras, ¿sí? Siempre están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Al médico solo lo ven quizá una vez al día. Y al médico lo ven cuando pasa haciendo su ronda, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? A ver, yo les pregunto con qué propósito el médico pasa haciendo su ronda. Para revisar las notas que han dejado los enfermeros.
las notas que han dejado los enfermeros y cuál es el propósito de esa revisión. Porque ahí como Idis acaba de Cobrar. decir, bueno, siempre ahí van a cobrar, ¿verdad? Siempre nos va a cobrar, pero, Miren, o sea, el médico está cobrando sus servicios, ¿sí? Pero cuando hablamos de una revisión concurrente, la revisión concurrente se encarga de medir la duración de una persona en el hospital. Entonces, ¿quién es el que dice ya te puedes ir a tu casa? El doctor. El doctor, el médico, ¿sí? Ya te puede decir. Entonces, es el médico, por eso dice aquí, miren, se lleva a cabo en el sitio. El resultado típico de una revisión concurrente es que se monitorea la duración de estadía en el hospital y quien hace eso es el médico. El médico es el que pasa revisando y dice, ok, sigamos observándolo, va a continuar, todavía no sabemos, tal vez si mejora, tal vez se puede ir mañana, ¿verdad? El día siguiente pasa revisando, ve que ya todo cambió, que se encuentra mejor, ok, da de alta, da la orden y ya se puede ir. Eso se llama revisión concurrente. ¿Sí? Elia, tenía la manita ahí levantada. Disculpe que no le había dado el micrófono. Sí, no se preocupe, buenas noches. Buenas noches. Tengo un poquito de duda acerca del deducible. Ujú. Me confunde un poquito con el copago. El deducible también lo tiene que pagar el paciente, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a esa parte, Elia. Ok, No me anticipo ahorita porque ese es un tema un poquito extenso y ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? perfecto. Lo que pasa es de que, vean, yo sé, incluso la misma pregunta me han hecho por acá por el chat, ¿verdad? Dice aquí, revisión concurrente la da el doctor. Sí, correcto, Ángel. ¿Verdad? Una revisión concurrente es cuando el doctor pasa haciendo su ronda y pasa revisando y él es el que determina si el paciente se queda o ya se puede ir a su casa. Eso se llama revisión concurrente. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, ahorita estamos hablando de pólizas básicas y en una póliza básica no hay deducible, no hay coaseguro. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con gastos mayores. Y no hemos llegado a gastos mayores. Ahorita vamos a hablar de los gastos mayores. ¿Qué entra en juego cuando se activan los gastos mayores? Pero miren, ahorita estamos viendo los gastos de hospital. ¿Qué cubre gastos de hospital? La habitación, la cama, la comida. Ay, es que yo no quiero estar con otra persona en la habitación. Yo quiero estar solito. Ok, pero veamos si el seguro le cubre. Porque si yo quiero estar solito, quiero una habitación amplia, quiero internet, quiero, bueno, un televisor, o sea, es decir, quiero comida a la carta. Es decir, que eso va a depender del tipo de seguro que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero, pues una póliza básica no podemos exigir mucho, a menos que tengamos gastos mayores. Por ahí me preguntaron, gastos mayores pagas, lo que hace es elevar ese techo. Miren, sigamos viendo acá. Voy a sacar el lapicito. Dice aquí, las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente a reducir la duración de la hospitalización. Entonces, es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación y comida del hospital incurridos por el asegurado. Entonces, aquí viene, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que el gasto de hospital era de $200, ¿verdad? La póliza, mi póliza, me cubría $200 diarios por hospital, por hospitalización. Pero realmente el hospital estaba cobrando $400. Mi póliza solo cubre 200 y el hospital me está cobrando $400 por día en el hospital. Entonces, eso quiere decir que el asegurado sería responsable de estos 200. O sea, es decir que si el seguro paga solo 200, mi póliza básica, tengo un excedente de $200. ¿Quién paga esto? Estos $200 los puede pagar el asegurado o los paga Gastos mayores. gastos, correcto, gastos mayores, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pero si yo no tengo capacidad de pago para una póliza de gastos mayores, pues bueno, ese dinero tiene que salir De mi bolsillo. de mi bolsillo. Ahora, si yo tengo póliza de gastos mayores, pues me voy a la póliza de gastos mayores. Pero cuando llego a tocarle la puerta de gastos mayores, me encuentro con dos personas. Uno es
el deducible y otro es el coaseguro. Ya los voy a explicar, ¿sí? Esto tiene que ver con gastos mayores, pero ahorita seguimos viendo gastos básicos. No hemos salido a los gastos mayores. Ahora sigamos acá. ¿Qué pasa con los gastos quirúrgicos? Saco lapicito. Los gastos quirúrgicos son, así, aquí lo menciona, ¿verdad? Cobertura de gastos quirúrgicos básicos. Escrito comúnmente como un conjunto de póliza de gastos de hospital, estas pólizas pagan los costos de los servicios de quién? De los Del- cirujanos. Ya sea que la cirugía se haga dentro o fuera del hospital. Es decir, que a veces una persona está internada en un hospital, pero la tienen que operar y quizá en el hospital no tienen el equipo apropiado que se requiere y lo mueven a otro hospital para operarlo y luego lo devuelven para que se recupere en ese hospital. Entonces, ahí es donde entran los gastos de hospital, ¿verdad? Que paga el quirófano. La cobertura incluye los honorarios del cirujano, el anestesiólogo y el quirófano, ¿verdad? Bajo el enfoque de cronograma quirúrgico, a cada procedimiento se le asigna un monto en dólares por parte de la aseguradora. Ok, se le asigna un monto en dólares. ¿Por qué? Porque mi póliza tiene un techo, claro está, pero no significa que por cualquier cirugía va a asignar el total de la póliza. No, tiene que pasar por una revisión, un análisis para ver si la aseguradora cubre total o parcialmente esos costos. Entonces, eso se llama el enfoque razonable y habitual. Aquí lo tenemos abajo, según la parte geográfica del país donde se realizó la cirugía. Esto por sus siglas se conoce como, a ver, alguien que me diga, los gastos habituales y razonables se conocen como, ¿cuáles son las siglas? Gracias, Estrella, correcto. UCR. ¿Qué es el UCR? Son los gastos razonables y habitual según la parte geográfica del país. ¿En qué consiste el UCR? Vea, dice acá, aquí lo explica. Los cargos habitual y razonable UCR son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso según el plan de seguro médico. Se basa principalmente en cargos promedio dentro de un área geográfica. El enfoque del valor relativo es similar al método de cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares, al procedimiento se asigna un conjunto de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Miren, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el UCR se ajusta según la parte geográfica del país donde se encuentre? Ah, o sea que no necesariamente tiene que ser en Estados Unidos. Entonces, pregunto, ¿será que un seguro me puede cubrir a mí fuera de Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Pregunto, ¿será que Medicare me puede cubrir fuera de Estados Unidos? Sí, sí me puede cubrir. ¿Será que un HMO me puede cubrir fuera de Estados Unidos? Sí, sí me puede cubrir, pero ahí viene él, pero, ¿sí? Pero solo cubre emergencias. No porque de repente ahí tengo una emergencia y me tengo que arreglar la nariz y las mejillas y eso no cubre, ¿verdad? Ando por Colombia y me quiero ir. No, eso no es una emergencia. O sea, tiene que ser una emergencia. ¿Puede cubrir fuera de Estados Unidos? Sí, cubre emergencias y cubre estadías cortas, no prolongadas. Si determinan que una persona ha pasado mucho tiempo fuera de Estados Unidos, es muy probable que el seguro no le cubra, ¿sí? Pero hay una red internacional, digo, porque los HMO cubren dentro de la red. Sí, vean, por eso digo emergencia. De hecho, esa es una pregunta de examen. ¿Qué tal si una persona tiene un HMO y tiene una emergencia fuera de Estados Unidos? ¿El HMO le cubrirá?
como si estuviera dentro de la red. Y precisamente dice así. ¿Por qué? Porque los HMO están dentro de la red. O sea, sí le puede cubrir, pero si es emergencia y la persona ha pasado un periodo corto fuera de Estados Unidos, no un periodo largo, ¿verdad? Y hasta más de 6 meses fuera de Estados Unidos, es muy probable que el seguro no le cubra. No, era que le iba a decir, buenas noches, profesor. Buenas noches, Javier. Le iba a decir que sí lo cubría, pero por un periodo corto, debido a que está fuera del país. Pero ya lo Correcto. dijo. No, gracias, gracias por el aporte, ¿verdad? Pero eso es bueno que lo confirme, ¿verdad? Yo siempre les digo, por favor, si en algo yo me estoy equivocando, siéntanse en la libertad de corregirme. O sea, les digo, todos los días aprendemos y yo me puedo equivocar, o sea, no crean que me las sé todas. Entonces, ¿verdad? A eso quiere decir que están reforzando, ¿verdad? Que sí estoy en lo correcto. Gracias. Entonces, sí, son viajes cortos, ¿verdad? Son viajes no prolongados. ¿Le puede cubrir fuera de Estados Unidos? Sí. Ahora, vean, vamos a suponer que la persona, el asegurado vive en California. Y en California su techo para la cirugía, vamos a suponer que son $45,000. Pero se fue de vacaciones allá por Playa del Carmen en México, ¿verdad? Anda de vacaciones allá y una emergencia le dio apendicitis. Y pues no puede esperar, es una emergencia. Pues, tiene que ir a un hospital allá. Ah, es que mi seguro me cubre hasta $45,000 de una vez a una cirugía plástica. O sea, no. O sea, es decir, que lo que hace el UCR es que determina la ubicación geográfica y el UCR hace un cálculo para ver cuánto va a proveer de cobertura. ¿Sí? Eso se llama UCR, que tiene que ver con los cargos habitual y razonable según la zona geográfica. Si está en México, obviamente los costos van a ser más bajos que en California. Entonces, según la zona geográfica, va a pagar costos razonables y habitual. Entonces, ahí entran las unidades. Ustedes ven abajo aquí. La diferencia es que en lugar de asignar un monto en dólares, asigna un procedimiento quirúrgico, se asignan unidades. ¿Por qué? Porque la moneda cambia, ¿verdad? En otro país son pesos, ¿verdad? Entonces, las monedas van a cambiar. Entonces, se asigna un monto en unidades. Vamos a suponer que una unidad tiene $1,000. De repente vienen y le dicen, te vamos a asignar 5 unidades. Entonces, al tipo de cambio, pues bueno, ya se paga en la moneda local, ¿sí? ¿Qué determina eso? El UCR, que es los cargos habitual y razonable según la zona geográfica del país donde se encuentre en la emergencia. Yurisan, tengo la manita levantada. Sí, profe. Hoy me salió eso en el examen y yo no sabía ni qué era eso, el UCR. Justo. Lástima, Yurisan, que no lo vimos antes. Ese es el punto que me faltó. Bueno, uno de los Ese es puntos. el punto, Yorisan. Sí, lamento que fueron un Bueno. punto. Mire, Yorisan estuvo 69 puntos. Yo he dicho, a veces duele más sacar un 69 que un 50, 40, ¿no? Porque estamos a un puntito y ahí una preguntita puede quizá hacer esa diferencia, ¿no? Pero gracias, Yorisan. Ánimo, ánimo. Esa es la actitud. La escucho bien y eso es importante que tengamos esa buena actitud. Entonces, UCR determina cuánto va a pagar según dónde se encuentra el asegurado, pero ojo, eso tiene que ver según la zona geográfica y eso es solo emergencias, ¿ah? Así como los HMO o Medicare puede cubrir emergencias. El HMO, ustedes se encuentran, ¿verdad? Repito esa pregunta, cubrirá si una persona está fuera de Estados Unidos y tiene una emergencia, le cubrirá como que si estuviera dentro de la red. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Entonces sí le puede cubrir. Seguimos acá. Veamos ahora los gastos médicos, ¿verdad? Y son gastos, ya vimos, hospital. ¿Qué cubre hospital? Pues bueno, es el hotel. ¿El hospital que va a pagar? La habitación, la comida, la cama, el Netflix, o sea, el internet, los servicios de higiene personal, los servicios de enfermería, etcétera. Luego tenemos los quirúrgicos, ¿verdad? Que cubre el cirujano, el anestesiólogo y el quirófano si es necesario. Y luego los tenemos los servicios que son médicos básicos, que son los médicos básicos. Miren, a menudo se denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos porque brindan cobertura.
para servicios no quirúrgicos que proporciona un médico. Como por ejemplo, pues consultas médicas, voy con el dentista, ¿verdad? O un examen, qué sé yo, ¿verdad? De algún tratamiento que me esté haciendo, rayos X, etcétera. Dice aquí la cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir beneficios de emergencia por accidentes, maternidad, trastornos mentales y nerviosos, cuidados de hospicio, cuidados de salud en el hogar, cuidados para pacientes ambulatorios y gastos de enfermeras. Sin importar qué tipo de plan o cobertura, estas pólizas generalmente ofrecen solo beneficios limitados que están sujetos a limitaciones de tiempo. Las pólizas de salud son anuales, ¿verdad? Todas tienen límites. Ahora veamos esta parte. Miren, y aquí es donde voy a empezar a responder preguntas de examen, que estoy segurísimo, ¿verdad? Como dijo al inicio Joana. Ahí me salieron preguntas de sumar y hacer cuentas, ¿verdad? De los gastos médicos. Es justo lo que vamos a ver. Aquí empezamos ya a utilizar calculadora. Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando hablamos, dice aquí, el seguro de gastos médicos mayores, por lo general comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienzan? Cuando el seguro de gastos médicos se cancela de una de dos formas, como un suplemento a un plan básico o como un plan independiente integral, es decir, como suplemento o integral. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre pongo el ejemplo de las casitas, ¿no? Un suplemento es que yo compro una casita de un nivel, pero la casa está preparada, entonces la voy a complementar para construirle un segundo nivel y ahora yo tengo dos niveles, pero la complementé. Es decir, que primero compré la básica y luego le agregué la de gastos mayores. Pero también otra persona pudo haber venido y comprar una casa de dos niveles. Eso quiere decir que no construyó, simplemente la compró ya toda en una sola. Entonces eso quiere decir como un suplemento es una casa a un nivel que luego le construyo o le complemento con otro nivel. O como un plan integral. Ya venía a dos niveles y así la compré. ¿Sí? Los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo la póliza. Y aquí se menciona, miren, cuando hablamos de gastos médicos mayores, ¿qué cubre? Beneficios de médicos. Miren, esta parte quiero que le prestemos atención, porque dice, ¿cuál de las siguientes es correcta sobre una póliza de gastos mayores? Y dentro de las respuestas dice, ofrece beneficios para gastos médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Ay, esta no es, porque esa es una póliza limitada y está hablando de gastos mayores. Ojo, el hecho que diga gastos limitados, o sea, el hecho que diga de que es una póliza de gastos mayores no quiere decir que es una póliza ilimitada. Todas las pólizas tienen un límite, solo que el límite es más alto. ¿Hasta dónde es este límite? ¿Hasta dónde llega ese límite? Es variable, me dicen por acá. Ok, tiene un límite, no puede variar. La póliza siempre tiene un límite y ese se pacta al inicio, ¿verdad? De acuerdo a lo que tengamos capacidad de pago, correcto. Gracias. Es decir, ese límite puede ir hasta donde yo pueda pagar. Ay, es que mi póliza cubre hasta 1 millón. Ah, es que mi póliza cubre hasta 50 millones. O sea, eso va a depender de mi capacidad de pago. Entonces, recuérdense, cuando hablamos una póliza de gastos mayores, dice, ofrece gastos médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. No quiere decir que gastos mayores es ilimitado, no. Tiene límites de la póliza, pero son más altos. Entonces dice, ofrece cobertura integral para gastos de hospital, como alojamiento, cama, servicios de enfermería. Es decir, que aquí también cubre los gastos mayores, ¿verdad? Los gastos de hospital. Ah, porque yo quería una habitación 5 estrellas. Entonces me va a salir más costoso y la póliza básica no paga. ¿Se recuerdan cuando dijimos el ejemplo? Que la habitación estaba cobrando $400 al día y el seguro solo pagaba 200. Los otros 200 los paga el asegurado
o la aseguradora. Gastos mayores. Entonces, en este caso, los gastos mayores pueden cubrir ese excedente. Luego acá se menciona protección médica para gastos catastróficos. A ver, cuando mencionamos gastos catastróficos, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los gastos catastróficos? ¿Qué es una póliza de gastos catastróficos? ¿Alguien? Enfermedades curables, enfermedades graves. Sí, a ver, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Voy a poner ejemplo. Una enfermedad catastrófica puede ser la persona tuvo una diabetes. Eso se considera un gasto catastrófico, ¿sí? Catastrófico no necesariamente es una enfermedad terminal, porque aparte están las pólizas de enfermedades temibles. Hay una diferencia entre enfermedades catastróficas y enfermedades temibles. El cáncer, ¿verdad? El SIDA, cosas así. Esas son enfermedades temibles. Una enfermedad temible es que acabe con la vida de la persona en poco tiempo, ¿sí? Una enfermedad catastrófica es una persona que tiene una enfermedad y que depende de un medicamento de por vida. No, no es que se esté muriendo ya, como el cáncer que lo puede matar, pero puede, la diabetes, ¿verdad? Es uno de esos ejemplos. Los ¿Problemas de atención, profe? O problemas de retención, sí, o sea, va a depender la gravedad, sea, de ¿sí? tensión alta, o sea, Ujú. Sí, sí, porque sí, o sea, que son problemas problemas cardíacos, cosas así, ajá. Eso puede ser sí, correcto, o sea, la presión, ¿verdad? La presión arterial, o sea, eso puede ser una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Porque pues, es de alto riesgo, o sea, no es que la persona se esté muriendo ya, pero puede tener un tratamiento, pero es a largo plazo, ¿sí? Esa se considera una enfermedad catastrófica. Pero el cáncer, todo este tipo de enfermedades se consideran enfermedades temibles, ¿verdad? Que esas son las que pueden acabar con la vida de la persona en un corto periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos catastróficos, ¿qué los cubre? Gastos médicos mayores. ¿Y por qué les digo esto? Que hay una preguntita que dice, todos los siguientes cubren enfermedades catastróficas, excepto, y ustedes van a encontrar gastos médicos, Medicare, Medicaid y gastos complementarios, ¿sí? Seguro complementario. Dice todas menos una. Médicos, Medicaid, Medicare o seguros complementarios. Todas cubren excepto una. No se escucha, me dicen por ahí. Ok, vamos a ver si la persona ya tiene cáncer, es posible que le den un seguro de enfermedad temible, si ya tiene cáncer. Ok, pero cuando hablamos de gastos catastróficos, esa pregunta habla de gastos catastróficos, no temibles, ¿verdad? Todas las siguientes cubren gastos catastróficos, excepto una. Ok, doy las cuatro opciones. Seguro médico, Medicare, Medicaid y seguro complementario. El seguro complementario, ¿no? Mira, ¿seguros? A ver, ahí dice, a mí me tuvieron 10 días hospitalizada porque me descontroló la presión. Ajá, eso fue terrible. Costos, correcto, ¿sí? Ahí es donde entran las pólizas de gastos mayores. Ahí me están mandando complementarios. Ojo, vean, les voy a explicar algo y aquí voy a poner, sé que muchos de ustedes han visto esto y voy a poner este ejemplo de las casitas. Voy a dividir estas pólizas, voy a dividir en dos partes. Miren, por un lado, a ver, ¿cuáles son los dos tipos de aseguradores que existen? Privadas y del gobierno, Correcto, Iris, gracias. Privadas. Y por otro lado tenemos al gobierno. gobierno. Miren, entonces cuando hablamos de privadas, dice que yo puedo comprar una póliza
como un plan complementario o un integral. Un complementario es que yo vengo y compro una casita de un nivel y luego yo le construyo el segundo nivel. Eso quiere decir que la estoy complementando con el segundo nivel. O una integral es que ya vienen los dos niveles, ¿verdad? Esto es en la parte privada, es decir, gastos básicos y gastos mayores. Ahora veamos de parte del gobierno. El gobierno, vamos a mencionar dos pólizas. Vamos a mencionar el Medicare y vamos a mencionar el Medicaid. Recuérdense que todo lo que el gobierno da, todas las coberturas que el gobierno da son Básicas. básicas, ¿verdad? Estas son coberturas básicas. Esto es básico, básico. Esto es básico. Cuando hablamos, esto es básico, miren, básico y gastos Mayores. mayores. Segundo nivel. Entonces, cuando hablamos, miren, dice una póliza, todas las siguientes cubren gastos catastróficos, excepto una. Gastos médicos, complementarias, Medicare, Medicaid. Sucede que una póliza médica, yo puedo venir y agregarle una póliza de gastos a una póliza básica, yo le puedo agregar una póliza de gastos mayores. ¿Lo puedo hacer? Sí. Sí. Y según lo que acabamos de ver, los gastos catastróficos son cubiertos por los gastos mayores. Entonces, ¿pueden ser los gastos médicos? No. Los médicos. Sí. O sea, eso lo cubre y son privadas. Porque le Ujú. puedo agregar gastos mayores, ¿verdad? Carelia, ahí tengo la manita levantada, Carelia. Sí, considero que podía ser Medicaid porque Medicaid es la única que no se le pueden agregar gastos mayores. Correcto, Carelia. Es correcto, sí. Gracias, Catherine, también acá. Es correcto, como acaba de decir Carelia. Miren, ¿qué pasa con Medicare? Medicare es proveído por el gobierno, pero el gobierno todo lo que da es Básicas. básico. Entonces, al gobierno yo le puedo construir, al Medicare, ¿le puedo construir un segundo nivel? Sí. Este segundo nivel se conoce como los Medigap, ¿verdad? O también conocido como seguro complementario. ¿Por qué un seguro complementario? Porque los Medigap complementan lo que Medicare no me da. Solo que el gobierno me está dando el primer nivel. Si nosotros queremos, le construimos el segundo nivel, pero si ya va por nuestra cuenta. Y eso el segundo nivel lo proveen las empresas privadas. Entonces, este segundo nivel siguen siendo gastos mayores. Entonces, cada vez que ustedes vean esa pregunta, los seguros complementarios son proporcionados por el gobierno federal, el gobierno estatal, las aseguradoras privadas o por el Medicaid. ¿Quién provee los seguros complementarios? Los seguros complementarios son proveídos por empresas privadas. El gobierno dice, ok, yo te voy a dar cobertura básica. Si tú quieres agregarle más, bueno, vete con las privadas y le agregas, eso se llaman gap, complementos, ¿verdad? Son complementos, los gap, los Medigap, y son proveídos por empresas privadas. Entonces, los complementos cubren enfermedades catastróficas, sí. Las médicas, sí. O sea, Medicare cubre gastos catastróficos, sí, porque le agrego los seguros complementarios. O sea, sí me puede cubrir, ¿por qué? Porque la complemento. Pero Medicaid
es para personas de bajos recursos, que están por debajo del 100% de la tabla de pobreza. Entonces, vengo y estoy por debajo de esta tabla, entonces el gobierno me va a dar Medicaid. Medicaid se supone que yo no puedo comprar un seguro privado y no aplico para el Medicare, ¿verdad? No tengo la edad. Y los seguros privados son muy caros. También Obamacare tampoco me lo dan porque gano muy poquito. Ok, entonces te vamos a dar Medicaid. Pero cuando me dan Medicaid, ¿será que el gobierno me da Medicaid y dice, bueno, te voy a ayudar, pobrecito, no tienes una casita, yo te la voy a dar? La casa viene con jacuzzi, viene con 5 habitaciones. No, me va a dar lo básico. Pero esta casa no tiene capacidad para construir un segundo nivel, no soporta. ¿Por qué? Porque se supone que la persona no tiene dinero para comprar un segundo nivel. Entonces la casa no le puedo agregar un segundo nivel. El tema es que en el segundo nivel están los gastos mayores. Entonces, cuando analizamos esta pregunta, ¿qué no cubre gastos catastróficos? El Medicaid. ¿Por qué? Porque eso lo provee los gastos mayores. Y Medicaid no lo tiene. Ahí dice entendido. Carilia, tengo la manita levantada. Sí, una pregunta. Dígame. Bueno, yo había estado estudiando con Excel, ¿verdad? Y Ujú. según el índice de pobreza era del 200%. ¿Me puede aclarar esa duda, por favor? El índice de pobreza, la tabla del índice de pobreza, y eso lo pueden buscar ustedes directamente en el gobierno, está entre un 100 y un 400%, ¿sí? Ahí lo puso Ujú. Catherine. Eso quiere Pero ¿cuál decir, sería la correcta? Porque esa sale en el ujú, examen. ok, ¿qué sucede? Si una persona está por debajo del 100% de nivel de pobreza, y esa existe una tabla, yo se las puedo enseñar porque esa la actualizan todos los años, ¿verdad? La tabla de pobreza que es de entre 100 y el 400%. Entonces, cuando una persona gana por debajo del 100%, automáticamente le dan Medicaid. Si una persona gana demasiado dinero y está por encima del 400%, sí o sí se tiene que ir a las Privadas. privadas, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Pero si está entre este rango, ¿verdad? Entre el 100 y el 400%, bueno, no aplica ni al Medicaid y muy cara las privadas, entonces el gobierno le va a ayudar con el ACA, ¿verdad? Es decir, este es un subsidio, ahí es donde entra Obamacare, que son empresas o aseguradoras privadas, pero ¿qué pasa? El ACA o el Obamacare lo que hace es dar un subsidio, o sea, ayuda a pagar un seguro privado. No te damos Medicaid porque ganas más, pero no puedes aplicar a las privadas porque es muy caro. Ok, te vamos a ayudar, tú pagas una parte y nosotros pagamos otra. Eso es Obamacare. Entonces, en la tabla de nivel de pobreza es entre el 100 y el 400%, y eso ustedes lo pueden buscar directamente en la página del gobierno.